señores. Yo lo estoy viendo aquí. Que está en el aire ya. Oye, pero esta gente increíble, señores. Mire, un lunes con muchas noticias del fin de semana. Caramba, sí. Una situación ahí que la vamos a comentar aquí. También está la encuesta de RD Elige, donde aparece ahí las opiniones de los dominicanos respecto a las principales figuras políticas del país y sobre las principales situaciones que les aquejan. Hay muchos temas, lunes. Hay muchos temas en este lunes. Muy buenos días a todos los amigos televidentes, de verdad que nos apoyan en este espacio. De verdad, sí. Muchísimas gracias. Un fin de semana manchado, Sí. Leonardo, Mucha violencia. Mucha violencia, con mucha desgracia que llegaron a familiares. Sí. Tenemos el caso del ex general de la Dirección Nacional de Control de Drogas, que, bueno, asesinó a un comunicador y comunicador deportivo, ¿verdad? Sí. Porque Duncan era comunicador deportivo. Tenemos el caso del joven que asesinó a su esposa, su ex esposa, a su ex suegra, sí. A su ex cuñada, a otra niña y a un señor que también le estaba dando seguimiento. Otro joven que mató a una joven en Moca también, que la dejó herida y lamentablemente perdió la vida. Una pareja de ancianos, la señora con 69, él creo que con 73 años, también asesinado. Toda esta violencia, señor, y todos estos temas han manchado el fin de semana en la República Dominicana. La verdad que el tema violencia, señor, el tema violencia en este país hay que revisarlo y hay que hacer política de paz, política que contribuyan a reducir la violencia, señores, y a reducir esos márgenes que estamos llenando de sangre todos estos fines de semana, Leonardo. Lamentable todos estos hechos trágicos que enlutecen a muchísimas familias y dejan huérfanos, que es de los principales problemas que acarrea todo esto también. Cientos de niños huérfanos, producto de estos desbordes de violencia, de hombres que asesinan a su pareja, de hombres que más que por celo, porque no creo que por un hecho de sentir celo por una mujer, el hombre tenga que reaccionar tan agresivamente hasta matarla, claro. Sino creo que es un tema ya de desequilibrio mental. Un tema de brutalidad humana. Y de política focalizada a la familia, señores. Aquí se ha destruido la familia, Leonardo. Sí. La familia, señores, se ha destruido. Y con la destrucción familiar han llegado esos temas que de verdad han generado, señores, toda esta sangre y todo este control en la sociedad. Señores, el tema del general que asesina, un general, ¿de qué estamos hablando? Un general que se supone que ha llegado a todos los niveles de formación, ¿verdad? Que se amerita. Ese tema, señores, se originó simple y sencillamente porque a Duncan se le derramó un poco de bayonesa. Él mismo, sí. Él mismo comiéndose un hot dog, se embarró de ketchup. Y bueno, y por eso fue y le cayó a trompar al general, y ahí desencadenó una cadena de eventos que terminaron con la propia muerte de él. Hay muchos que alegan que el general debió responder en la misma dimensión físicamente, pero oye, un general que ya 60 años de edad, pequeño, delgado, con tal vez apariencia de pendejo, óyeme, porque te come hombro y le fue y le marchó, porque se estaba supuestamente riendo de él cuando no era así. Porque según el relato del Ministerio Público, el general llegó tal vez un tanto contento. Dice que salió de su vehículo riéndose. Es lo que dice el Ministerio Público. Entonces... Y la declaración del propio amigo que andaba con Duncan. El propio amigo, que inclusive el amigo lo separó y le dijo, vete, óyeme. Y el tipo parece que debió irse de ahí. Debió alejarse de ese escenario. Estaba terco, al parecer. Porque yo no creo que de repente a una persona se le ocurra dar una galleta o irse la trompada con otra persona. Al parecer hay un cúmulo de situaciones violentas, habría que ver sus entornos familiares, de amigos, laborales. Nosotros lamentamos el hecho trágico, niños huérfanos, la familia entristecida, señores.
Yo creo que lo importante es aprender la moraleja de esto. Señores, hay que promover una cultura de paz en la República Dominicana y de tolerancia, donde tengamos la capacidad y los mecanismos de tolerar situaciones sin tener que llegar al extremo del uso de la violencia física o de la violencia armada. Hay que promover esa cultura de paz en la República Dominicana. Fíjense eso que ocurrió en Los Alcarrizos también. Un policía que había sido reportado para que lo apartaran de la DGC. Lo habían reportado hace 2 meses y no lo apartaron. Si lo hubiesen apartado de la institución y le retiran el arma de fuego, tal vez no acontece ese hecho trágico que llenó de sangre el sector de Los Alcarrizos en la República Dominicana. Mira, y ya para también venir con el invitado, al máster le enviamos la encuesta la segunda parte de la encuesta. RD elige. RD elige. No, acuérdate que va a ser mensual esa encuesta, ¿no? Sí, va a ser mensual. Todos los meses. Ya pasó un mes del anterior. Y ahí vemos el panorama de la República Dominicana, el escenario político, la situación. Los temas que más preocupan a los dominicanos está en la inflación, la inseguridad, el desempleo. Me llama, hay un dato importante, Luna, ahí, el tema de la aprobación del presidente que ronda. Ah, sí, el tema del presidente. 68% de la aprobación de la gestión del presidente Luis Abinader. Aunque también la gente manifiesta que se siente inconforme con muchas situaciones, el tema inflacionario, la inseguridad ciudadana. En un 68 se aprueba, ¿eh? Sí, 68. Está en la página 8, si lo pueden colocar. También las valoraciones a las principales figuras del país. Sí. Llama la atención que David Collado esté por encima del presidente Abinader. Y de Miriam Germán. Y de Miriam Germán. En la página 8 está ahí está la valoración del presidente, que dio un... Exacto, 47 más 16, un 68%. Un 68%, así, mírenlo ahí. 68%. Esa es la calificación que tienen del presidente. De aprobación. De aprobación. Los 10 mejores posicionados en la página 17. Está David, está Luis Abinader, Raquel Albarje, Raquel Peña, Carolina Mejía, Eduardo Estrella, Alfredo Pacheco, José Ignacio Paliza, Milagro Germán y Guido Gómez Mazara. Hay que decir 2 cosas. De esos 10 posicionados, o sea, 10 figuras, que son los 10 que el país más valora. Póngame a Guido también para que baje, sí, para que se vea que Guido está entre los 10 más valorados. El elemento, hay que decir lo siguiente, esos son los 10 de 100 y pico que se le preguntó a la persona, ¿verdad? Que mencionaran ellos los nombres. La encuesta no le dio nombre de nadie. Entonces, mencionaron a esas personas y los 10 más mencionados son esos 10 que están ahí. ¿Qué resulta de esos 10? El único que no maneja presupuesto. El único que no maneja presupuesto, que no tiene nómina, que no tiene nada, es Guido. ¿Ustedes están viendo lo que le estoy diciendo? Cuando usted con los 100 y pico son diputados, manejan nómina, o son clientelistas, o dan fundita, o dan aquello, dan lo otro. Son gente que manejan presupuesto. Creo que los 100 y pico están después de esa página. Sí. De los más... mírenlo ahí. Todo eso, mire, de todos los demás. Los azules son los que son del PRM, que están en el gobierno y que manejan presupuesto, que tienen instituciones. Entonces, todos esos manejan recursos. Usan los recursos de manera, como ustedes saben que se usan aquí, de manera clientelar. El único de todos esos que están ahí es Guido, que no tiene ni un presupuesto, que es un ciudadano, cédula nada más tiene Guido. Cédula. Y hay que decir que la lista no se le dio los nombres a nadie, sino que las personas lo mencionaron de manera abierta. Otro dato muy, muy importantísimo que también es bueno verificar, la preferencia presidencial, que está en la página 29, en el PRM, en la página 29 en el PRM, Luis Abinader encabeza, ¿verdad? Luego le sigue David Collado, Guido con un 7, por encima de Carolina y de Paliza. Ahora entiendo por qué ni Carolina ni Paliza
compitieron contra Guido, ¿verdad? Pero vámonos a la nacional, en la página 40, señor director, pone el escenario del 2020. Si fuera ese escenario, Luis sacaría un 56%, Leonel un 18%, Gonzalo un 14%. O sea que Gonzalo cayó precipitadamente, Guillermo un 2%, bueno, y ya los otros menos de un 1%. La página que sigue, la 41, el PRM, para la elección, si las elecciones en el 2024 para presidente de la República, por partido, el PRM tiene un 56%, el PLD un 15%, la Fuerza del Pueblo un 15%, el PRD un 1.4%, el Partido Reformista 0.2% y otros 3 puntos. Eso es la preferencia electoral. Pero yo quiero irme, señores, a la página, a la página 47, la 47. Oigan esta pregunta, señores. A ver. En las filas, ahí está, en la página 47. Oye esta pregunta, Leo, que le va a gustar a Leo. En la fila de cuál partido político están los funcionarios o exfuncionarios más corruptos de la República Dominicana. Mira quién gana. El PLD con un 61%, el 16% en la del PRM, el 5.8% en la Fuerza del Pueblo, el 1.8% en el PRD y bueno, y en otros, en todos, un 13%. Entonces, el PLD morado y verde tienen ahí un 66%. No, sí, un 66%. Sí, la suma de... O sea, es más o menos donde la gente percibe que están todos los corruptos. De cada 10 dominicanos, 7 dicen que los corruptos o los partidos más corruptos o las figuras más corruptas pertenecen al PLD o a la Fuerza del Pueblo. Así es. Mañana vamos a seguir hablando un poco, ¿verdad?, de esta encuesta y analizando los temas, sobre todo los sociales, más que los políticos, para ir, ¿verdad?, descubriendo qué piensan los dominicanos. Vamos a hacer una pequeña pausa, señores, para regresar con la entrevista central del día de hoy. Volvemos. Imagina que puedes ir a nuevos destinos y descubrir nuevas rutas. Que no tienes límites para volar tan lejos como lo soñaste. Solo tienes que elegir un lugar, directo y sin escalas, y con nosotros vivirás la mejor de las experiencias. Aeropuerto Internacional de Punta Cana. Tu destino empieza aquí. Gracias, muy bien. Primero, buenas tardes a todos y a todas. No es la primera vez que yo vengo a la hermana República de Tamayo. Mírenme la cara y mírensela ustedes. Yo me parezco a ustedes. Yo hablo el lenguaje de ustedes. Yo soy como ustedes, de que uno que se parece a la mayoría de los dominicanos y dominicanas quiere, con el concurso de ustedes, ser el próximo presidente de la República por la gracia de Dios y el voto de ustedes. La política ha perdido esa conexión con la gente. Amén, gracias. Miren, déjenme tirarme una foto con todos estos tigres y las mujeres de aquí. Decía esta, decía hoy ahora. Poli Paredes en la misma línea. Escapó Neymar, notable. El caño que tiró. Y tarjeta para el central. 3-1 ganamos hoy. 2-1. El Mundial de la Comunicación Política se juega en la Argentina. Es un buen momento
República Dominicana fue uno de los primeros países latinoamericanos en relanzar la plena actividad económica, logrando una de las mayores y más rápidas tasas de recuperación a nivel mundial. Somos un ejemplo de buena gestión de la pandemia, por lo que hemos sido reconocidos recientemente por la Organización Mundial de la Salud. Para mitigar los efectos negativos de la pandemia, se aumentó el acceso al crédito de todas las actividades productivas, se expandieron, se duplicaron los programas sociales para los más vulnerables, incluyendo políticas laborales, así como el apoyo al transporte y a la seguridad alimentaria de toda nuestra población. Todo esto permitió que en 2021 el Producto Interno Bruto creciera un 12.3% con relación al 2020. La recuperación de los sectores productivos ha permitido perfilarnos para el 2022 como una de las 3 economías de mayor crecimiento y resiliencia de América Latina, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, Forbes y Moody's. Alma Alma va a estar ahí. Nuestro equipo va a estar ahí para ustedes, para todo el que lo necesiten. No vamos a mirar color, no vamos a mirar raza, no vamos a mirar bolsillo, vamos a mirar alma. Estamos para mirar alma y para cuidar alma. Involucradas en el crimen. Bueno, vamos a continuar ahora, señores, con la entrevista central del día de hoy. Incluso no, que tenemos un tema técnico aquí, no tenemos el retorno. Vamos a entrevistar al abogado haitiano Luis Sanjus, quien es un conocedor de las problemáticas que están aconteciendo allí, el tema de las gangas, el tema del trágico asesinato del presidente Jovenel Moïse y la situación realmente un tanto caótica que vive actualmente el pueblo haitiano. Buenos días, Luis. Buenos días, Leonardo. Y buenos días, Félix. Es un placer y un honor estar aquí y espero que mis vistas podrán ayudar a su afición. Sí. Gracias. Don Luis, hay muchos temas haitianos que hay que tratar y que quisiéramos aprovechar en este corto tiempo, pero el tema principal es en qué está el tema del caso del asesinato, del magnicidio del expresidente Jovenel Moïse. Y la primera cosa, mi posición como abogado y como ciudadano tiene 3 puntos. En este caso, todas las opciones deben estar sobre la mesa. Todas las opciones. Y la segunda cosa es que la comunidad internacional en general y Estados Unidos en particular deben aclarar su posición en este caso y por fin todos los más altos escalones del Estado haitiano participaron en este magnicidio. ¿Cómo es la cosa? Pero usted está dando una información que poco se había hablado. Sí. Usted está confirmando a meses ya del asesinato, del magnicidio, de que todo el Estado haitiano, toda la cúpula, los más altos, los más altos niveles, sí, participaron del magnicidio. Sí. Fue una conspiración y, por ejemplo, los primeros elementos de la investigación revelaron que el actual primer ministro estaba en contacto con el sospechoso número 1
Antes, durante y después del asesinato. Es una sospecha que debe ser aclarada por la justicia. El problema es que... Pero la justicia haitiana es confiable para aclarar eso. Es el problema porque el primer ministro es también el presidente. Ahora, tiene muchos poderes. Discúlpame que te interrumpa. Pero, ok, tú señalas lo más alto escalón, la poca confianza que se puede tener en la justicia para la verdad. Señala que Estados Unidos no ha jugado el papel que ha debido jugar porque ustedes no definen cuál es el papel que tiene Estados Unidos. Ahora, hay una situación. Se ha hablado de que la planificación del magnicidio se llevó a cabo en un edificio en Estados Unidos. Sí, en Estados Unidos. Y eso está claro, ¿verdad? Sí. Lo que ustedes deben entender es que tenemos un sistema judicial muy débil y que se debilita cada día más. Y cuando un primer ministro tan poderoso está considerado como un sospechoso en un crimen tan importante, la justicia no puede en toda libertad hacer su trabajo. Sería mejor que el primer ministro dejara su posición para no entorpecer la investigación. Y con este caso, todo el Estado haitiano fue o estaba involucrado en este crimen, es decir, el más alto nivel del mando de la Policía Nacional, ¿por qué no? El primer ministro y las esferas más altas de la sociedad haitiana también, porque para llevar a cabo un tal crimen, los criminales necesitaban dinero, mucho dinero. Luis, una pregunta, porque, pero ¿cuáles fueron, a tu entender, las principales razones que motivaron la cometida contra un presidente en ejercicio de sus funciones? ¿Cuáles fueron las razones? ¿Cuáles sectores él enfrentó que tal vez pudiesen haberse sentido afectados? Jovenel tenía muchos enemigos en todos los sectores. ¿Cuáles eran los principales enemigos? ¿Cuáles sectores? La corrupción, las personas que suministran al Estado haitiano energía eléctrica, los líderes de los bancos, el sistema financiero. Una pregunta, ¿qué medida él tomó en contra del sector energético en Haití? ¿Qué medida él implementó que afectó a ese sector energético? ¿Cuáles medidas concretas fueron? Un contrato que costó más de 12 millones de dólares estadounidenses cada mes para un país tan pobre. Y estos hombres tienen... Escúchame que te interrumpa. Escuchen esto, país. Escuchen esto. 12 millones de dólares produce Haití en el tema energético, en un contrato. Para quienes dicen que Haití es pobre, ¿verdad? Que Haití es pobre. Un contrato de 12 millones de dólares por mes mensual. Okay. Pero una pregunta, ¿él eliminó ese contrato, fue? Sí, en octubre de 2019, el presidente prescindió el contrato. Todos los contratos. Todos. Y después de eso, había muchos disturbios, incluso antes. Pero la gente piensa que la razón, una de las razones podría ser esto. Hay medidas que el presidente tomó
contra los traficantes de alma y de drogas también. Ok. Y hay muchas... ¿Qué medida concreta él tomó contra el narcotráfico? Los puertos de afuera de la capital estaban cerrados para controlar mejor ese tráfico. Tú eres abogado del Estado haitiano en un tema eléctrico. Sí, sí. En un tema eléctrico. Sí, ¿En sí. qué consiste ese tema en el que tú fuiste abogado contra esa compañía? ¿De quién es esa compañía? Se trata de 3 compañías, Sogener, que tiene la parte más grande del contrato. ¿Son privadas las compañías? Sí, privada. Okay. El Estado haitiano no tiene control sobre, porque por ejemplo aquí tenemos control sobre, por lo menos, creo que un 50%, ¿verdad? Que tenemos control. Según un informe realizado en 2015 o 2014, esta compañía, la Sogener, ha recibido más de 123 millones de dólares. 123 millones de dólares. Como sobrepago. Sobrevaluación. Sobrevaluación. Y es un caso de corrupción. Sí. Pero ok. El capital de esa compañía produce la energía, ¿verdad? Sí. La produce. Esta compañía produce la energía con las plantas del Estado. Ok. O sea, las plantas de la producción de energía pertenecen a Haití. Estado haitiano. Ellos sobrevaluaron la energía. ¿En qué tiempo fue eso? ¿Qué tiempo? Los 123 millones, ¿en qué tiempo fue? Durante un periodo de 6 o 8 años. Okay. En 8 años hubo una sobrevaluación de 123 millones de dólares de la energía eléctrica, ¿verdad? Entonces, fue esa compañía... un informe provisional, así, cuando chequearon nada más. O sea, no es definitivo. No es definitivo. ¿Quién es el dueño de esa planta? ¿Cuáles son ¿y qué familia? La familia Vob en Haití. Pero de la élite. Pero de la élite haitiana. Sí. No son de capital extranjero. No, de la élite nacional. O sea, los dueños de la producción energética en Haití no son de capital norteamericano. No, por ejemplo, hay ePower, otra compañía que tiene capital de otros países, pero ¿de cuáles otros países? Estados Unidos. Estados Unidos. Sí, o sea, y Corea también. Y Corea. Sí. Entonces, los países que están allá en el sector eléctrico son Estados Unidos, ¿verdad? Sí. Y Corea y capital haitiano. Haitiano, sí. Esos son los 3 países. Sí, no. ¿Qué presidente entregó ese contrato? René Préval. En 2006. Y hay que decir que la mujer de Préval fue miembro o vicepresidente del consejo de la empresa. De esa empresa. Pero una corrupción de carajo. Es lo que se llama conflicto de interés. Sí. Y hay que añadir algo sobre el asesinato de Jovenel Moïse. Sí. La participación de Estados Unidos. Cuando digo que la comunidad internacional en general y Estados Unidos deben aclarar su posición, hay que recordar que la política haitiana está monitoreada actualmente por las Naciones Unidas en Haití, una misión que se llama BINU. Y Estados Unidos es como el padre del país y fue como el padre de Jovenel Moïse. Y como lo decía antes, el crimen fue preparado en Estados Unidos por ciudadanos estadounidenses que trabajaron para
las agencias de inteligencia americana. Para la CIA. Sí, para la CIA. Y en marzo el gobierno estadounidense... Vamos a estar claros. No, continúa. El gobierno la administración de Biden pidió la aplicación de la CIP, en inglés es Classified Information Procedures Act, o en español es un procedimiento para los documentos desclasificados. Sí, para esconder ciertas informaciones. Para no hacer público ciertas informaciones sobre la participación de este agente. Pero lo que tú estás diciendo es grave aquí en este programa. Luis, pero una pregunta, Luis. ¿Por qué ese equipo, ese anillo de seguridad del presidente Jovenel Moisés no tuvo una reacción que hubiese impedido el asesinato del presidente? Es una conspiración. Una conspiración que contaba con el apoyo, con el ciclo, con su jefe de seguridad. ¿Quién era el jefe de seguridad? ¿Quién era el jefe de seguridad de Jovenel Moisés? Dos de estos jefes están en prisión. ¿Están en prisión ellos? Sí, ahora. Pero escúchame, él tenía un equipo, era haitiano, no tenía un equipo extranjero. No. Ok. Esta falta de reacción es la prueba de esta conspiración al nivel más alto del Estado haitiano. El jefe de la Policía Nacional. Pero hay algo que yo no entiendo. Tú dices... Un misterio. Sí, no. Tú dices, Jovenel era hijo de Estados Unidos. Porque Estados Unidos era como su papá, fue que tú dijiste ahorita, ¿verdad? Porque... y Estados Unidos es el padre de todo lo político, todo lo que ocurre aquí, políticamente en este continente. Pero en Haití. En Haití. Sí. Y tienen un control sobre lo político en Haití. No tenían que llegar a matarlo para quitarlo del gobierno a Jovenel. ¿Por qué llegar a la muerte? No sé, es solamente una investigación. Él era un potencial candidato, era ya... Jovenel. Sí, ¿de qué edad? Según la constitución haitiana, no podía presentarse y debía esperar. Él no podía cambiarla como un periodo. Y él no podía cambiarla como aquí. No. ¿Qué? Él no podía cambiarla como aquí. Sí, pero había un proceso para reformar la constitución. Luis, escúchame, el tema de las gangas, porque ahora ha salido a relucir inclusive tráfico de armas de alto calibre desde los Estados Unidos, de la Florida, hacia el territorio haitiano. Antes del asesinato de Jovenel Moisés, el tema de las gangas, ¿cómo estaba ya en los niveles de inseguridad? La primera cosa es una cuestión de violencia y estaba escuchando con mucho interés el inicio de esta emisión donde pude ver que ambos países, es decir, República Dominicana y Haití, enfrentan los mismos desafíos, seguridad, violencia, inflación, pobreza y todo. Sí. Pero en Haití, las gangas, las pandillas, tienen conexión con líderes políticos, líderes del sector privado y también la franja de la mafia de la comunidad internacional, porque se trata de la criminalidad transnacional económica. Es decir, que muchos países... Es un dato muy interesante. O sea, la criminalidad haitiana es transnacional, no es nacional. Sí, transnacional también, porque las armas no están producidas en Haití, pero no están diseñadas solamente a Haití. Sí. Pero al resto del mundo, y en particular, es la zona. La pregunta o las preguntas son,
¿quién produce Armas. estas armas? ¿Quién vende estas armas? ¿Dónde vienen estas armas? Estados Unidos. Sí. Hay una cierta hipocresía en este caso. Tenemos que reconocer que Haití tiene o juega un papel con una falta de liderazgo político. Sí. Y de instituciones. De instituciones, de líderes, y a causa de eso los criminales lideran las partes más estratégicas del país. ¡Wow! Está en manos criminales ahora mismo. Sí, porque es transnacional. Sí, frontera es una respuesta a esta pregunta. Escúchame, ¿cuáles soluciones posibles tú ves para Haití? Frente a esa la audiencia que se manifiesta preocupada las soluciones posibles que tú consideras para Haití. En términos de institucionalidad, de democracia, en términos de recobrar la seguridad territorial. La primera cosa, tenemos que tomarnos a cargo. Siempre el haitiano espera la ayuda de la comunidad internacional. Es decir, que... ¿Qué tú opinas de una intervención norteamericana militar? ¿Qué? De una intervención militar norteamericana. ¿Qué tú opinas de eso? Pienso que debemos reforzar lo que tenemos como fuerzas de policía y este núcleo que llamamos las Fuerzas Armadas de Haití, porque tuvimos la intervención de Naciones Unidas y no funcionó. Sí, no funcionó después de más de 13 años. Es decir, que tenemos que reforzar, viabilizar nuestras instituciones de seguridad. Y es fácil invitar a la comunidad internacional o fuerzas extranjeras, pero no es la respuesta. Necesitamos una respuesta haitiana a nuestras necesidades en términos de seguridad. Sí. En términos de seguridad, aquí nosotros tenemos un tema con Haití, nuestra frontera. Sí. En Haití, ¿cómo ustedes tratan el tema de la frontera dominico-haitiana? ¿Cómo ustedes lo interpretan? ¿Cuáles son los retos y los problemas que ustedes tienen ahí? No hay una visión de la frontera en Haití, desafortunadamente. La frontera no es solamente algo físico. Un Estado necesita una visión general global de la frontera, los aspectos históricos, porque la frontera es un dato histórico, cultural y económico. Y en Haití, para el gobierno, desafortunadamente, la frontera es un espacio donde pasan personas, cosas, bienes materiales, pero no hay una visión de la frontera. ¿Por qué? La frontera es el inicio y el fin de un país, la patria de la nación. Y es la expresión de la soberanía. No hay esta visión. Y pienso que no hay visión política. No hay visión política y pienso que es necesario cambiar las cosas porque con lo que pasa en Haití, es decir, la criminalidad transnacional, este crimen es como el aire que respiramos ahora. No hay frontera posible para contener la criminalidad transnacional. ¿Qué representa la migración haitiana hacia República Dominicana para Haití? Y ahora hay un flujo importante de haitianos que migran a República Dominicana por varias razones, estudio, trabajo y todo. Mi posición sobre eso es que la migración es un derecho fundamental del ser humano
Y, por ejemplo, dominicanos también migran a otros países en búsqueda de mejores condiciones de vida. Pero el problema o la respuesta a este problema radica más allá de consideraciones políticas. Por ejemplo, de consideraciones políticas. Okay. Por ejemplo, en Canadá, México, Estados Unidos comparten las mismas fronteras, pero ¿por qué los canadienses no migran a Estados Unidos como lo hacen los mexicanos? Es, ante todo, un problema económico. Hay que desarrollar el país y es la misión principal de nuestros líderes en Haití. Desafortunadamente no consiguen o no entienden esta misión. Y la respuesta es una respuesta económica. Es decir, que eso tomará mucho tiempo. Sí. Y mientras, estoy totalmente de acuerdo con eso. Pienso que República Dominicana debe jugar un papel fundamental en eso. Y en el comercio, que ese ha sido, incluso yo tengo, esa visión yo la tengo. Si nosotros desarrollamos mejor el comercio haitiano-dominicano, óyeme, los haitianos se van a quedar allá, no van a venir aquí. Luis, te iba a preguntar, ¿cómo percibe la sociedad haitiana a la comunidad internacional? La sociedad haitiana, ¿cómo percibe la comunidad internacional? ¿Como parte de sus aliados o como parte de los responsables de sus problemáticas? Ambos. Un híbrido. Okay. Un híbrido. Pero para los haitianos, los dirigentes y la ayuda o el apoyo de esta comunidad internacional es fundamental, no para desarrollar el país, sino para mantenerse al poder. Eso es cierto. Porque han vivido de eso y saben aprovechar eso, Leo. Eso es verdad lo que está diciendo. Sí. La dirigencia haitiana, que tiene un buen lobby internacional, porque verdad, porque el tema de ser el único país negro, de la pobreza, de todas esas cosas, a la comunidad internacional le fascina. Entonces los grupos que van allá afuera a hablar de los problemas de Haití, lo que hacen es que se aprovechan de esas soluciones cuando le dan los recursos que le invierten a Haití. Eso es verdad lo que tú estás diciendo. Pero mira, una pregunta que no quería dejar de hacerla. Para el Estado haitiano, para el pueblo haitiano, para cualquier haitiano común, de los inmigrantes que mayor le hace significado para Haití, ¿cuál es? Por ejemplo, nosotros tenemos, para nosotros la comunidad de dominicanos en Nueva York, Estados Unidos, es importantísima para nosotros. Para nosotros también. Pero, ¿cuál es la más importante? La de ustedes. ¿Qué? La de México, la de Chile, la de Estados Unidos. Chile. En términos de cantidad o de calidad. No, yo no. Estados Unidos. La que más aporta, la que más remesa envía. ¿Como cuánto envían los haitianos en el mundo en remesa a Haití? Más o menos. Estados Unidos. Ok, en total, más o menos. Aquí los dominicanos envían todos los años 10,000 millones de dólares. Los haitianos que viven en el mundo, ¿cuánto envían a Haití? 4,000 millones de dólares. Mucho cada año. 4,000 millones. Y lo que viene de Estados Unidos solamente. Es lo que uno puede ver, es decir, las transferencias. Exacto. Pero hay personas que vienen en Haití con dinero. ¿Y lo que viven aquí, cuánto mandan para allá? Aquí no hay estudio creíble lo que pasa aquí. Pero eso en gran medida contribuye a que no se hagan políticas de desarrollo. Y es por lo que tú decías, por la clase política que no tiene una visión. Sí, hay un problema de hipocresía también. Sí. Para el haitiano, la diáspora haitiana no está compuesta por haitianos que están aquí en República Dominicana. Lo que el haitiano habla de diáspora, el haitiano ve Estados Unidos, se considera Estados Unidos, Francia, Canadá. Para los países... O sea,
¿los haitianos no consideran como parte de su diáspora los que residen aquí en República Dominicana? Sí, pero no de la misma manera. De la misma manera. Hay mucho, es una cuestión de dinero. Estados Unidos, los haitianos. Exacto, dólares y pesos. Mucho dólar, o muchos dólares. Y mi opinión sobre la comunidad internacional es que hay un grupo de países que se proclaman comunidad internacional y amigos de Haití. Y este grupo está compuesto por países que hemos combatido y vencido en el pasado. También de países que hemos ayudado a independizarse. Pero para nosotros, como líder, con una visión clara de la historia del pasado, nuestra comunidad internacional debe ser o estar compuesta por nuestros hermanos africanos, nuestros hermanos y vecinos de aquí, de Santo Domingo, de Cuba, de Jamaica. Por ejemplo, después del terremoto, el primer país en intervenir en Haití en 2010 fue la República Dominicana. Es importante tener esta visión y establecer una lista de nuestros amigos que deben estar al frente de la mesa siempre que nuestra causa sea debatida o discutida. Porque en este mundo y ahora mismo, Haití debe ser capaz de identificar sus intereses según su historia y para definir su camino en este mundo. Sí. Y es la primera solución a lo que el país atraviesa. ¿Por qué no se han realizado las elecciones para el tema de parte del Congreso, de los congresistas que creo que no han sido elegidos? ¿Por qué no se han realizado las elecciones en Haití? Y el problema de las pandillas que controlan partes muy importantes del país. Y después del asesinato, tenemos un gobierno provisional y que tiene como misión principal establecer un clima de paz para celebrar las elecciones. Y hasta ahora no tenemos una agenda. Y el primer ministro tiene más de un año. ¿Y por qué? Y lo importante ahora en Haití no es elecciones, pero un clima de paz, medidas concretas sobre la pobreza, el desempleo y medidas concretas para controlar las pandillas. ¿Quién es responsable de esas pandillas? Esa es la gran pregunta. ¿Quién es responsable? ¿Cómo esas pandillas se han podido, como tú bien señalas, apoderar de sectores estratégicos de Haití? Una pandilla es como un organismo. Exacto. Es decir, que quiere crecer. Un organismo vivo necesita crecimiento. ¿Y quién alimenta estas pandillas? Y como dije antes, hay conexión con personas políticas, con personas en el sector privado y en esta parte de la comunidad internacional, porque se trata de tráfico de armas, de drogas, de órganos, de todo lo que constituye el crimen transnacional, el crimen organizado. Pero esta falta de interés o la cooperación de los dirigentes políticos con estas pandillas hacen que sean los principales responsables de estas pandillas. Es mi opinión.
Okay. No, muy interesante, señores. Tiene que volver porque tenemos que desarrollar. No, porque fue que ya se acabó el tiempo, pero hay unos temas muy interesantes que sería bueno tratarlo. Y qué bueno que existen en Haití políticos que tienen ese ¿Tú eres abogado, político? ¿Cómo te Abogado. Okay. Pero no eres político. Sí. Entonces a lo mejor un día aspira a la presidencia de Haití. No, yo espero que cuando tú aspires venga al programa, también. Si hubieran elecciones en Haití, ¿quién tú crees que ganaría la presidencia? ¿Qué figura? No hay una figura. Ahora es un periodo oscuro. Muy oscuro. Wow. Señores, estuvo con nosotros. Los bandidos son tan populares ahora. ¿Populares o impopulares? Populares porque utilizan los medios sociales, las redes sociales para exponer sus acciones. ¿Tú te sientes inseguro viviendo en Haití? Y para mí, el miedo es un sentimiento de primer nivel que todo le siente, todo el mundo. Lo siente. Pero, ¿En qué parte de Haití tú vives? ¿En qué parte? En Pétionville. Sí. Pétionville. Okay. Pero, esa es la parte rica. Sí, tú vives donde los ricos de Haití. No, ¿tú andas con seguridad en Haití? ¿Qué? ¿Con seguridad tú andas? ¿Con guardaespaldas? No. ¿Andas solo? Solo. Okay. Todo el mundo lo sabe muy bien. Mire, señores, estuvo con nosotros el abogado Luis Newton, que fue abogado del Estado en Haití. Y que defendió una pregunta ya. Mira, una pregunta. ¿Tú viniste por tierra o por aire? Por aire. Por aire, Desde 2011, porque 6 horas. Por la tierra. Sí. Bueno, agradecerte, Luis, tu presencia aquí. Vamos nuevamente a invitarte a este espacio. Agradecerle a esa teleaudiencia que, como siempre, en la mañana se conectan a este canal para compartir con nosotros sobre los principales temas de actualidad y también entrevistas interesantes como esta. Recordarles que volvemos mañana a la misma hora por el mismo canal. Tengan todos feliz resto del día.